que cómo es posible que un pescado se coma a un hombre y luego al tercer día lo vomite vivo, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes pensaron de esa manera? ¿Alguna vez dudaron de eso? Nadie, ¿verdad? Claro que sí. En cierta forma muchos dudamos cuando estábamos chiquitos. Es un cuento de hadas. Vamos a decir, ¿cómo se va a comer el pescado a Jonás? ¿Verdad? Pero no es así. Fue una realidad y Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Hablando de él mismo. Entonces, vamos a hablar algo de Jonás. Jonás significa paloma. ¿Ven? Hijo de Amitai. Vamos a leer un poquito de historia. Vivió en los siglos los siglos 8 antes de Cristo. Profetizó victoria sobre los asirios. Está en Segunda de Reyes 14:25. Dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gatefer, algo así. También dice que ungió al rey Jehú por encargo del profeta Eliseo, y está en Segunda de Reyes 9:1. Dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Amén. Ahora, ese es Jonás, y hay muchas cosas que podemos hablar de él, pero por cuestión de tiempo vamos a reducirlas. Amén. Ahora, Jonás fue a Nínive, ¿verdad? Amén. Nínive, dice, se deriva de Nina, nombre de una diosa, la que luego fue llamada Istar. ¿Sí se acuerdan que es la diosa, ¿cómo se llama? De la fertilidad, que es un pescadito que muchos cristianos lo traen atrás de un carro, un pescadito. ¿Sí se han fijado o no? ¿Es un pescado? Ok. Dice, Nínive se fundó en las orillas del río Tigris, una de las ciudades más grandes de la antigüedad. La protegía una muralla de 1200 torres, de más de 60 metros, que vienen siendo como 197 pies de alto. ¿Ven? Y una anchura que permitía pasar 3 carros. Su circunferencia era de 100 kilómetros, de 62 millas. Era la ciudad de Nínive en aquel tiempo. Y era una ciudad grande en ese tiempo, ¿verdad? Dice que dentro del terreno que cercaba las murallas podía crecer grano suficiente para que comieran 600,000 habitantes. Nínive fue establecido originalmente por Nimrón. Génesis 10:11 dice: de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Amén. Ahora vamos al libro de Jonás, si ahí lo pueden abrir. Y vamos a ver lo que Dios le encomendó al profeta Jonás, lo que él iba a hacer. Amén. ¿Lo tienen? Ok, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál sería la razón por qué Jonás huyó? ¿Alguien me puede decir? Miedo. ¿Qué más?
Posiblemente haya sido por la falta de confianza en Dios, por su propio pecado, que fue la desobediencia, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros nos podemos reflejar en Jonás o en cierta parte o manera podemos ver la vida de Jonás o nosotros nos podemos ver en la vida de Jonás? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos encomienda hacer algo y ¿qué hacemos? Corremos obedientes a hacerlo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué no lo hizo, por qué fue el motivo por el cual no fue a Nínive, ¿verdad? Miren, en Nínive la crueldad de los asirios era tremenda, ¿verdad? Si ustedes leen un poco de historia, lo que ellos hacían, dice que ellos amarraban a la gente en los pisos, en el piso, ¿cómo le llaman? Esos clavos grandes, y luego los amarraban todo su cuerpo, y luego lo que hacían ellos era, empezaban a quitarle su piel, la empezaban a destazar, vivos, le empezaban a arrancar todo eso, ¿verdad? Luego sus pieles las colgaban en los muros para darle miedo a la gente. Amén. Lo que hacían también ellos, mejor le paramos porque aquí hay niños, sí. Fue algo bien tremendo lo que hicieron ellos, ¿verdad? El número 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón o el jefe de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Fíjese lo tremendo. Dios le manda a Jonás que vaya a Nínive. ¿Y él qué hace? Compra un boleto y se va ¿para dónde? Para Tarsis, ¿verdad? Según la historia, según los diccionarios, que él se subió a una nave de Tarsis, porque lo que hacían estas naves de Tarsis, como eran comerciantes, viajaban muy lejos. Y la intención de Jonás era irse lo más lejos posible de la presencia de Dios, lo más que se pudiera. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que por más lejos que nos vayamos, aún estando aquí dentro de la iglesia, sirviéndole a Dios, Dios nos encuentra? Amén. No podemos escapar de las manos de Él. Amén. Entonces, fue lo que hizo Jonás. Jonás emprendió esto, dijo: me voy lo más lejos que se pueda para oír del mandamiento de Dios. Amén. Y empieza Dios a traer un viento fuerte, y se empieza a levantar una tempestad, y el barco se empieza a mover para todos lados. ¿Han visto ustedes en la televisión, en las películas, cómo los barcos se mueven cuando está un huracán o algo que está pasando en el mar? ¿Cuántos vieron la película La Tormenta Perfecta? ¿Sí la miraron? Cómo el barco padeció esos vientos y esas mareas altas,
Bueno, algo semejante así pasó. Podemos imaginarnos cómo los marineros se preguntaban uno a otro, ¿por qué sucedió esto? Y dice la Biblia que cada uno de ellos clamaba a su Dios. Se preguntaban por qué estaba aconteciendo esto. De tanto que adoraron a sus dioses, se dieron cuenta que no funcionaba. Y entonces llegaron a la conclusión que había un hombre en lo bajo del barco, en la cabina de abajo, que estaba ahí. Y ese hombre era Jonás. Amén. Y le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿No nos ha sucedido a nosotros en esa manera o en esa forma o circunstancias así, que alguien te pregunta y te dice, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? No, en veces hay circunstancias en nuestra vida, en veces con nuestros familiares, y nosotros lo que hacemos es como Jonás, nos escondemos, nos dormimos, nos alejamos más del propósito de Dios, de lo que Dios nos mandó a hacer como cristianos. Y afuera de nosotros, a nuestro alrededor, se está hundiendo una familia, se está hundiendo un vecino, se está hundiendo alguien en tu trabajo y tú no estás haciendo nada. Lo mismo aconteció aquí con Jonás. Él tenía la oportunidad, amén, y no la hizo hasta que lo sacaron de ahí. Entonces llegó el momento en que dijo y reconoció, dijo, soy profeta y tengo una comisión, tengo algo que hacer. Dijo, pero échenme a la mar. Pero ¿saben lo tremendo? Fíjese, a pesar de en medio de toda esta circunstancia, de todo lo que estaba aconteciendo, fíjese lo tremendo, lo que sucedió. Todas estas personas que adoraron a sus dioses, que le ofrecieron sacrificio a sus dioses, dice la Biblia, que ellos clamaron a Dios. Gente pagana, gente que no tenía que pasar por eso, pero en cierta forma había un propósito también para ellos. Dice que ellos clamaron a Dios. Amén. Dice, él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y les dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Si fíjese la circunstancia, la situación. Hacemos todo lo posible y se empeora la cosa. Yo en mi persona tengo amigos, tengo familiares que están en esta situación de estos hombres. Buscan la manera, están haciendo la manera de cómo salir del problema, pero parece que cada vez el problema se agranda más, las circunstancias se hacen más grandes, y por más que intentan ellos hacer cómo regresar esa nave y que todo se calme, para ellos es muy difícil. Amén. Pero fíjese, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjese lo tremendo, se convirtieron, se entregaron, ofrecieron sacrificio a Dios.
Un Dios poderoso, más grande que los dioses que cada uno de ellos tenía. Era tremendo. Así es de que si tú estás en una situación, si estás en algún problema por ciertas cosas, ya sea por desobediencia o porque te has alejado en cierta manera de Dios, algo va a suceder ahí. No tan solo a ti, a los que te rodean y principalmente tu familia. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, porque son los que están más cerca de nosotros. Nos acercamos, nos alejamos de la presencia de Dios, del propósito de Dios, y los que sufren son nuestras familias, principalmente nuestros hijos. Y ahora la historia de Jonás ya no la vemos como una historia de niños, ahora la vemos como más personal, como que Dios está hablando en nuestras vidas y está diciendo: misericordia tengo para ti. Amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús lo mencionó. Así como Jonás dijo que él estaría 3 días y 3 noches. Amén. Ahora, fíjese lo que, estando ya dentro de ahí, imagínense 3 días. Yo no sé qué sucedió en esos 3 días. Yo no sé qué sucedió el primer día. Jonás sabía lo que había hecho y Jonás sabía que iba a morir. Cualquiera de nosotros en el lugar de Jonás pensaríamos lo mismo. Ya Dios no me va a perdonar por lo que hice. Ya Dios se arrepintió de la promesa que me había dado. Ya Dios me dio la espalda. No sé qué va a pasar con mi familia. No sé qué va a pasar con los que me rodean, porque ya Dios me dio la espalda. Todo se me oscureció y estoy dentro de un pez, dentro de esta circunstancia que me rodea y que me presiona y me apachurra y me sofoca. Estoy dentro de este pez. Yo he pasado por esa situación. Yo he estado dentro de ese pez, como muchos de ustedes lo han estado. Pero lo importante aquí fue la decisión que tomó Jonás. Y si leemos el capítulo 2, versículo 1, él hace algo bien importante que todos nosotros como cristianos debemos de hacer. Primeramente, reconocer por qué estamos en ese lugar y por qué estamos pasando por ese lugar. Amén. Y hacer esta oración que hizo Jonás. Dice: entonces oró Jonás, el 2:1, a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofrezco sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y después de eso dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué tremendo, ¿verdad?
lo llevó, lo regresó a Nínive. Amén. Lo llevó a Nínive. Ahora, imagínense, Jonás entra a Nínive. Ustedes saben cómo es Nínive. Una ciudad que si entras ahí, como este hombre que entra a predicarles y decirles que se arrepientan. Lo leemos en la Biblia, dice que ellos se arrepintieron luego. No dice luego, ¿verdad? Pero ¿qué tanto tardaría Jonás del mar hacia Nínive? ¿Cuáles fueron sus pensamientos? Yo haría lo mismo. Empezando a caminar hasta Nínive, empezaría a formar un sermón para saber cómo le voy a hacer para hablar con ellos. Porque no era fácil ir a Nínive, una ciudad amurallada, una ciudad donde los hombres eran perversos, los hombres eran idólatras, y decirles que adoraran a Jehová y que dejaran todas las cosas paganas que estaban haciendo y que se arrepintieran porque Dios iba a destruir la ciudad. Es algo tremendo. Imagínense usted que vaya a donde está su familia y usted sabe que su familia adoran a un Dios diferente al suyo. Y usted les diga, ¿saben qué? Arrepiéntanse, porque algo malo vendrá a sus vidas si no se arrepienten. Deja el alcohol, deja la droga, porque algo malo te va a acontecer. El 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Saben qué es cilicio? Yo iba a traer una foto, pero cilicio, ¿saben los costales de México? ¿Cómo les llaman? ¿De isle? ¿Como mecate, algo así? Que también rasposo. Que trabajaron cargando costales, Saúl. Raspa bastante, ¿verdad? Es áspero, como mecate, ¿verdad? Es lo que usaban como para castigarse ellos mismos, ¿no? Entonces ellos se vistieron, dice, de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Qué tremendo, ¿verdad? Toda una ciudad. Eran aproximadamente como 140,000 personas. Imagínate que tú, por ejemplo, que Dios te mande a McAllen y que prediques el evangelio y que todos se conviertan y se arrepientan, que hables tú con el ¿cómo se llama? El mayor de McAllen. O si vas aquí a Houston con Denise Parker, se llama, ¿verdad? Y le digas que vienes de parte de Dios y que se tienen que arrepentir todos de las cosas malas que están haciendo. ¿Cómo te tratarían? Tendría que ser Dios, ¿no? Para que todo Houston se arrepintiere, que ella saliera en la televisión a dar un informe y decir: ¿saben qué? Desde aquí en adelante todos van a ayudar, todos se van a humillar delante de Dios.
¿Cuánta población hay aquí en Houston? ¿1 millón? ¿2? ¿5 millones? 5 millones. Sería una gran cosecha, ¿verdad? Fíjese qué tremendo. Jonás lo hizo. Toda una gran ciudad en ese tiempo se arrepintió. Amén. Pero fíjese eso. Yo estaba leyendo y me agarré la enciclopedia y me puse a leer toda la historia de lo que hacía Nínive. Cuando Jonás llegó, fíjese lo que ellos estaban haciendo. Dice que había un movimiento religioso en Nínive que resultó en el cambio de adoración de los muchos dioses que tenían a un solo Dios que le llamaban Nebo. Era el hijo en la trinidad religiosa babilónica. Su nombre significa el proclamador, el profeta. Era el revelador de la mente y la voluntad de la Trinidad. Nebo era el Dios de la sabiduría, el creador, el supervisor angelical. Algunos creen que en los primeros tiempos fue adorado como el único y supremo Dios del rey ninivita. Qué tremendo, ¿verdad? Que tenían que dejar todos esos dioses. Jonás llegó en el momento donde ellos estaban haciendo la adoración. Vamos a decir fiestas, donde tenían las fiestas, donde era lo más imposible que sucediera un milagro de esa magnitud cuando ellos estaban adorando a sus dioses y tenían fiestas. Es como, ¿cuándo festejan a la Virgen en México? El 12 de diciembre. Es una fiesta grande, ¿no? Que se reúne gente de los pueblos, hasta de los estados, y van allí a la basílica, ¿se llama? Y todos, yo creo que todos lo hemos visto, lo que hace la gente, cómo lo hacen y cómo le adoran. Imagínense, estos hombres dedicados dan su vida por lo que están haciendo. Estos hombres lo estaban dando todo y de repente viene Jonás y les dice que se tienen que arrepentir y tienen que dejar de hacer todo eso. Oh sí, todos pasamos por esas cosas. Tuvimos problemas con nuestras familias cuando dijimos que habíamos aceptado a Cristo y que nos habíamos convertido y que habíamos ido a la iglesia. Tuvimos problemas, sí, tuvimos problemas, como la mayoría de nosotros. El 3:10 dice: y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fíjese, Dios se arrepintió de las cosas grandes que venían para ellos. ¿Solo por qué? Por un hombre, por una persona que abrió su boca y les dijo que se arrepintieran. Solamente una persona se tomó para cambiar toda una ciudad. Nosotros tenemos una familia y solo nos tomamos a nosotros para que toda nuestra familia se arrepienta, para que nuestra familia se entregue a Cristo, para que se dejen de hacer lo que están haciendo. Solo se tomaría nosotros, tú, yo, para poder cambiar nuestro alrededor. En tu trabajo solo Dios te necesita a ti para que tú hagas la diferencia. Porque ellos te van a preguntar quién eres tú, qué haces y a qué te dedicas. Ellos te van a preguntar. Es el momento y es el tiempo perfecto cuando tú abres tu boca y dices quién eres tú y qué haces y a quién le sirves. Solamente se toma una persona para hacer la diferencia.
para cambiar todo nuestro alrededor. Solamente y nos pongamos en el camino de Dios y dejar que Dios nos dirija hacia el propósito, el plan que tiene para nosotros. Pero solo nosotros necesitamos darle la oportunidad a Dios. Quizás a lo mejor muchos o pocos o algunas personas en este momento están huyendo en un barco de la presencia de Dios. Dios te ha llamado y te mandó, te encomendó que hicieras algo. ¿Hace cuánto tiempo? Y tú porque estás en el barco y tratas de huir lo más lejos del mandamiento de Dios. Estás demasiado lejos. Pero te voy a decir algo, te voy a decir una verdad. Dios está tan cerca de ti que muchas de las veces no nos damos cuenta. Y por más que huyamos, Dios nos hace el llamado. ¿Cuántas veces por circunstancias, por problemas personales, familiares, de trabajo, problemas en la iglesia, hemos tratado de huir del plan y el propósito de Dios? ¿Verdad? ¿No nos ha pasado a nosotros? El 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjese lo tremendo. Se acaba de convertir toda una ciudad y ahora este hombre está complejado. Ahora está diciendo que le quite la vida. Qué tremendo. Quítame la vida. Ahí es donde Dios nos enseña su misericordia. A veces nos equivocamos con las demás gentes. A veces criticamos. A veces les decimos, ¿sabes qué? No, Pero nosotros de antemano sabemos que Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia hacia nosotros, también a las demás personas. Dios es grande en misericordia. Amén. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y si ya se habían arrepentido ellos, ahora Jonás estaba viendo o esperando, a lo mejor estaba recargado, no sabemos cómo, relajado, esperando que Dios destruyera esa ciudad. Amén. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire, quería morirse, ahora está alegre. Dijo, ahora tengo el VIP aquí para ver lo que va a acontecer, con sombra y todo. Se alegró, se le quitó el dolor de cabeza. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Cuando dice hasta la muerte, ¿qué quiere decir? Que tenía coraje. Coraje tanto enojado que le temblaban los labios así, ¿no?
porque tenía una rabia, un enojo. ¿Por qué Dios, siendo un Dios misericordioso, le quitó la sombra y ahora sufre de dolores de cabeza y deshidratación? Dios le dijo, tienes razón en enojarte. Yo también me enojaría. ¿O no es así? A veces Dios nos da algo, pero nos lo quita. Y nos enojamos tanto. Oye, ¿para qué te enojas? Al final de cuentas, Él te lo da para tu bien y te lo quita para tu bien también. ¿Acaso no dice que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para qué? Todas las cosas malas que acontecen y las buenas, todas te van a servir a ti para bien. ¿Para qué te enojas? ¿Te quedaste a pie? Ok, sé contento. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El enojo de Jonás, ¿qué fue lo que le causó el enojo de Jonás? El mal entendimiento de la misericordia de Dios. En vez de nosotros clasificamos la misericordia, no, eso tanto es para este tiene va a tener menos misericordia que el otro. No. Dios es grande en misericordia. Y la misma misericordia que tuvo contigo la va a tener con la otra persona. Dios no hace excepción de personas. El mismo trato que tiene contigo es el mismo trato que tiene con el otro. El amor de Él no cambia. Es el mismo amor. Tanto como para las personas como para la calabacera, dice la Biblia, para esta ciudad. Miren, ¿se acuerdan? Nínive, por sí ya Nínive era una ciudad maldecida, ¿verdad? Dice que porque Nimrod era hijo de Cus, quien era hijo de Cam, el que vio la desnudez de Noé y fue maldecido por él. Ya en sí, su familia, su descendencia, todos ellos ya eran maldecidos por Noé. Toda su familia, toda su descendencia, todos ellos fueron maldecidos. Ya no había nada bueno que iba a acontecer en ellos, sino que iba a suceder cosas malas sobre ellos. Al final de cuentas, la ciudad después fue destruida. Amén. Jeremías 18, 7 al 8, que fue el que leímos ahorita, dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtiesen de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Vamos a ponernos de pie. Quizás al escuchar de Jonás, a lo mejor quizás tú te estás imaginando tu vida, o quizás en cierta forma algo aconteció en tu vida y se refleja en la vida de Jonás. Quizás a lo mejor hiciste algo en contra de la voluntad de Dios. Quizás fuiste a un lugar donde Dios no te mandó. ¿Pueden pasar los músicos? Gracias. Y Dios te está hablando y te está diciendo: hey, misericordia es grande para ti. Es grande. Cierren sus ojos y piensen sinceramente, piensen
y traten de imaginar o de acordarse qué fue lo que Dios te mandó a hacer. Quizás vino a tu mente en un sueño, o quizás lo escuchaste, que Dios habló a tu vida, a tu persona, y te dijo: quiero que hagas esto. Te escogí desde antes de la fundación del mundo, del universo, y te puse por profeta a las naciones. Por profeta, llevar las buenas nuevas, llevar el mensaje de Dios. Si tú dices: ¿sabes qué? Yo me encuentro ahorita dentro de ese pez, pero hoy en esta noche escuché lo que hizo Jonás. Este es tu momento, este es tu tiempo. Dios está tan cerca de lo que tú te imaginas. Él está aquí. Su misericordia es grande. El amor de Dios no cambia. Ya no huyas más. Ya no huyas de su presencia. Todos hemos caminado por ahí, pero bendito Dios que nos da otra oportunidad de seguir adelante en el camino y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Hoy en esta noche es el momento, es el tiempo. ¿Por qué no pasamos al altar y adoramos? Quizás a lo mejor no puedes pasar tú solo, pero si pasamos todos al altar, todos, vamos a pasar todos. La Biblia dice que el rey hizo mandar que desde el más grande hasta el más pequeño, bestias, animales, todos, que se acercaran a Dios y que ofrecieran sacrificio. ¿Por qué no pasas? Pasa al altar, pasen todos al altar. Este es el momento, este es el tiempo. Pasen todos al altar, vengan. Pasen todos. No se queden en las sillas, pásenle, porque esta noche vamos a orar. Vamos a hacer lo que hizo Jonás. Vamos a adorar. Vamos a adorar en esta noche a Dios.